cultura es todo lo que el hombre ha hecho históricamente. Lo que ha hecho y lo que hace históricamente. Eso quiere decir que la cultura incluye costumbres, leyendas, ciencia, tradiciones, formas de vestir, formas de alimentarse, todo eso es cultura. Si aceptamos que esa concepción nos puede ayudar a entender la interrogante, podríamos decir que cuando hablamos de una cultura de la violencia, estamos hablando de ese componente violento que se está incorporando al modo de vida, al modo de vivir de un conjunto de individuos, de grupos y de la sociedad en su conjunto. La violencia tiene diversas expresiones y diversos orígenes. El insulto puede considerarse como un componente de la cultura de la violencia, pero también el insulto parece ser que es propio de algunos grupos sociales, de algunos sectores. Es una forma de comunicarse. Una forma de comunicarse, el insulto. Incluso esperando una reacción del interlocutor. Sin embargo, hay quienes no ven el insulto al que se está expuesto como una cultura, la que es típica en la zona urbana, sobre todo cuando se está expuesto a presiones y a factores de diferente naturaleza. Se habla y a veces se usa y se abusa del término de cultura, que había que tener cuidado, ¿verdad? Y consultar con los antropólogos, con los profesionales de la antropología si podemos hablar de cultura. Yo me temo que no, ¿verdad? Porque cultura tendría que estar bien enraizado, permanente, para que pudiéramos hablar de cultura. Pero sí el término, ¿verdad? Lanza una advertencia sobre una corriente que está creciendo dentro de la cultura urbana. Hay que distinguir de la cultura rural porque eso es un fenómeno rural. Perdón, no es un fenómeno rural, un fenómeno urbano. Entonces es una corriente que está creciendo dentro de la cultura urbana hondureña, de las ciudades principales. Yo diría que en Tegucigalpa y San Pedro Sula lo localizaríamos ahí. No es tanto en las otras ciudades principales, ¿verdad? Y mucho menos en los poblados pequeños ni en las zonas rurales. La cultura del insulto no es algo generalizado, que se da en todos los estratos y clases sociales. Es bueno hacer notar que lo que para algunos es un insulto, para otros puede ser solamente una forma de expresión. Esto se da sobre todo en los enfrentamientos entre las clases sociales, por ejemplo, entre asalariados y patronos. ¿Que es una cuestión generalizada? No, yo creo que no es una cuestión generalizada. Si hablamos de la sociedad y de los diferentes grupos que integran la sociedad, podemos hablar de estratos, podemos hablar de profesionales, podemos hablar de clases sociales, podemos hablar de la clase política o de la clase burguesa. Toda expresión de los asalariados puede parecerle un insulto, aunque no lo sea. También se puede decir que no es típico de países en vías de desarrollo, ni tampoco se debe de generalizar. Lo que sí es cierto es que también hay cultura del insulto en los países del primer mundo, y en muchos de estos en niveles aún más elevados. Un ejemplo claro es Bruselas, Bélgica, donde a la policía le toca vigilar y sancionar a aquellas personas que insultan. Hasta 250 euros de multa por insultar en la calle. El Ayuntamiento de Bruselas ha comenzado a sancionar los improperios a terceros en zonas públicas.
La medida es consecuencia de los insultos sexistas que una mujer recibió durante meses en la calle. Su experiencia quedó reflejada en un documental. Claro, uno tiende a pensar de que algunas cosas son propias de los países nuestros y no de los países industrializados. Pero a veces muchos actos de violencia se desarrollan primero allá y después alguna gente como que aprende o dijo, bueno, si a aquel no le ocurrió nada, entonces podemos aplicarlo acá. Entonces, yo creo que no podemos generalizar. Fíjense ustedes que los países industrializados realmente son los países más violentos. Hace varios años yo llevaba a un hijo de la escuela a la casa y en un sitio de aquí de Tegucigalpa de repente se me paró un carro ahí al par y me dijo, vos hijo de tantas, no te fijaste, no ves que llevas un niño, incluso así. Yo siempre me he estado preguntando, incluso ahora con mi hijo que ya está grande, bueno, ¿por qué nos insultó este tipo? Los orígenes de la cultura del insulto se pueden basar en dos factores. El primero es estructural, en el que se encierra la urbanización, la adopción de acciones y normas extranjeras y el neoliberalismo. En gran medida yo lo relaciono con algunos factores que llamo estructurales y otros factores que son más coyunturales, que son del periodo que estamos atravesando. ¿Cuáles son los fenómenos estructurales que yo visualizo en el fenómeno? Uno, la urbanización, ¿verdad? La urbanización, por mucho que se hable de urbanidad y buenas costumbres, en realidad tiende a haber en ciertos niveles rurales mayor respeto a la norma. Y con la urbanización viene a haber un menor nivel, ¿verdad?, de lo que llamamos juridicidad social, el grado en que la población siente que es necesario conocer y observar y la existencia misma de normas que orienten la conducta de las personas. El segundo factor es el coyuntural, en el que se incluyen factores como el estrés, la crisis económica, el grado de violencia que se vive en la sociedad y, por supuesto, la influencia que ejerce en el ser humano la familia. El otro fenómeno estructural es que en el sistema educativo, siguiendo modas, corrientes extranjeras, venimos quitándole mérito a los componentes en la educación preescolar y primaria y secundaria, en todos los niveles. Yo creo que eso no sería de nivel universitario, sino que antes recibir nosotros en la universidad estudiantes que han tenido una formación en las formas de tratarse, las normas de cortesía, ¿verdad?, que son estudiadas y eran estudiadas anteriormente en los primeros niveles del sistema educativo, y eso se ha venido perdiendo, y eso ya es un factor estructural que incide en lo que estamos hablando. ¿Se ha vuelto una cultura el insultar en la calle? Pues se puede decir que sí, ¿verdad? Se insulta por varios motivos, y uno de los más fuertes que se ha visto es el momento de conducir. Incluso pues han habido atentados, han habido muchos problemas ya entre conductores. ¿Han atendido algún caso en el cual la riña pase más allá, digámoslo, ya que se vean involucradas armas u otro tipo de cosas por insultarse?
Se han visto varios casos, pero ya datos precisos eso los maneja lo que es la policía preventiva y la policía de la DNIC, ¿verdad? Que es la investigación, porque suele pasar eso. ¿Quién es el que va a decir hijo de p*** por ahí? Tú cállate, payaso, que eres un payaso de mierda. ¿Qué? ¿Inútil qué? ¿A quién me tienes? Pues a mí, si me dices hijo de p*** que me lo diga en la cara, que yo estoy hasta los cojones de tanto mierda. Eres un mierda tú también. Sí, que te diga a la cara, payaso, a la cara. Eres que te voy a abrir a La relación del individuo con su entorno es primordial. Por ejemplo, es fundamental la enseñanza que la persona recibe en el hogar y su relación con la familia, recordando que es ahí donde se basa el núcleo de la sociedad. Dependiendo de esta enseñanza, se va a desenvolver en su trabajo, con sus amigos y con aquellos que se conviertan en su propia familia. Es una forma de violencia, es un grado de violencia. Y hay un estudio que hizo el PNUD que arroja unos resultados que me parecen pavorosos y que la entonces representante del PNUD en Honduras, cuando hizo la presentación de los resultados del estudio, indicó su escándalo de que en Honduras un grueso porcentaje, altamente, o sea, un nivel sumamente significativo, planteó que era normal y aceptable que una discusión se dirimiera cuando no se lograba convencer o llegar a una conclusión o a un acuerdo que se pudiera zanjar por medio de la forma de la violencia, desde lo individual, de dos personas discutiendo, hasta un conflicto de orden social. Entonces se justifica aparentemente, según ese estudio del PNUD, socialmente se justifica el uso de la violencia. Si las relaciones son diferentes en la familia, si hay relaciones horizontales, donde la mujer es un complemento del hombre y donde todos tratan de formar un equipo para avanzar en una dirección adecuada, prácticamente los insultos no existen, ¿verdad? Son relaciones cordiales, relaciones de afecto, relaciones de amor, porque al final lo que buscamos todos es el amor, ¿no? Es el afecto entre todos nosotros, independientemente de la clase o del estrato social en que nosotros nos ubiquemos. Yo más ahí zarpado. No, ¿por qué? Vos se la cagó. Ah, por eso. ¿Esta sola quién se la cargamos? No. Ahí. ¡Para! ¿Qué más le puedo romper? Le hago una carita. ¿Se va? Se va, no te dije la camioneta. Capaz que de ella. Esto es tremendo. ¿Y si es de ella, está rayando? No, ya de ella no va a hacer todo eso. Con el pie, boludo. No, Ariela. Mirá, con alguien está hablando. ¿Quién le habla? Están gritando cosas. ¿Y el tiempo se fue? ¿Se fue a buscar los milicos? No. La movió. El machismo tiene mucho que ver en la cultura del insulto, así como la influencia de los padres, ya que desde pequeños a los seres humanos se les inculca qué cosas pueden hacer y qué cosas no, sobre todo cuando tiene mucho que ver con los quehaceres del hogar, los cuales en países de América Latina parece ser exclusivo de las mujeres. Según el tono y el contexto, una palabra que es un insulto
puede ser el sumum de la confianza, de la intimidad entre dos grandes amigos que se pueden gritar, ajá, hijo de tanta, pero que es una expresión de suma confianza, sumo cariño y práctica hermandad entre dos hombres, que no lo hacen entre mujeres. También hay un sello de género ahí. Somos los hombres los que no podemos expresar cariño de manera suave, porque eso es ser femenino. Usted sabe que el sexo es natural, biológico, genético, pero el género se construye socialmente y parte de la femineidad y de la masculinidad predominante es que lo femenino es delicado, es más respetuoso y lo masculino nos saludamos con manotadas, mientras más fuerte mejor, y con insultos, pero dichos de manera cariñosa. Porque si yo le digo a usted de una manera suave y lo acaricio, se va a dudar de mi masculinidad, porque masculinidad se asocia incorrectamente con heterosexualidad, porque la masculinidad contemporánea, moderna, es diferente a las opciones sexuales. El machismo no necesariamente lo socializa el hombre o la mujer, sino que la mujer le dice, cuando ve a un niño, a un varón, y lo ve que el varón anda, que quiere ponerse un delantal, y agarra una fridera o una plancha, entonces le dice, ya te querés convertir, te querés convertir en mujercita, ¿va? No, usted tiene que hacer las cosas, entonces le van enseñando desde pequeño cómo debe comportarse usted como hombre o como mujer. Entonces es una cultura que le van desarrollando a usted. Y de ahí poco a poco se viene desarrollando. Claro, en la escuela, en el barrio, en el equipo deportivo, jugar como hombre, no jugar como mujer. Bueno, eso. Y los valores de nuestra cultura supuestamente cristiana, ¿verdad? Que aunque no seamos, alguien no sea militantemente católico o protestante o lo que sea, pero se supone que en la cultura nuestra, ahí sí, es básicamente de valores cristianos. ¿Y cuál es el valor principal? La enseñanza de Jesucristo, el amor al prójimo. Entonces, no es congruente con que uno no tenga, que uno le pite. Usted sabe que la definición de una millonésima de segundo, en broma se dice que es el instante que media entre que un semáforo se ponga de rojo en verde y que le pite el hijo de tantas, dice, que está atrás, ¿verdad? Porque esa intolerancia llama que no podemos esperar 2-3 segundos en que arranque el siguiente y ya estamos insultando, pitando, etc. ¿Tiene algo que ver el nivel educativo de la persona? Sí, realmente tiene mucho que ver, ¿verdad? El nivel educativo, ya que no hacen uso realmente de las áreas establecidas, pero considero también que esto, más que el nivel también educativo, influye en lo que es la formación familiar que uno tiene. Desde que viene del hogar uno le enseñan a respetar su familia, respetar sobre todas las cosas pues a Dios, ¿verdad? Y después la familia, y así sucesivamente pues uno se va desarrollando en el ámbito ya social y uno se puede involucrar de una mejor manera. Hay mucho desconocimiento por parte de los conductores de carros particulares, de taxis, de buses, de la ley de tránsito. Sí, hay bastante desconocimiento, por eso se ha implementado, ¿verdad?, que para adquirir la licencia por primera vez se somete a una charla la persona para que se le pueda enseñar brevemente lo que es la ley de tránsito, pero el ciudadano debe de portar siempre su ley, ¿verdad?, para que así sepa cuáles son los reglamentos que están establecidos ahí. Y nosotros los policías pues somos seres humanos y de repente algún policía se puede equivocar con su sanción, pero si usted conoce la ley, usted puede rebatir eso, ¿verdad? Y si no está conforme, pues se siguen los parámetros de conforme a ley para poder impugnar una esquela que le hayan hecho y usted no esté conforme. En nuestro entorno es muy común los insultos entre los conductores de buses, de taxis, mujeres y particulares,
Muchos de estos casos se deben por la falta de respeto a las señales de tránsito o al mal uso que los conductores del transporte público hacen de las bahías y estacionamientos. ¡Vamos, vieja, quítate de ahí, hombre! ¡Avanzá, que no puedes manejar! ¡Ah, doña Florinda! ¡Dele para adelante! ¿Y que no sabe manejar? ¡Camina en bicicleta! ¡Vamos, vieja, quítate de ahí! ¡Ay, que vamos a trabajar todos! Vieja, que no me quita. ¡Ah, doña Florinda, quítate de ahí! Los conductores de automóvil están sujetos a condiciones ambientales, sociales de mayor estrés. Entonces, los factores que hemos hablado y hemos identificado están más exacerbados en los conductores. Y eso es conocido mundialmente en los chistes sobre el centroamericano perfecto o en una postal que se vende en Bruselas sobre el europeo perfecto. Se dice que es el europeo perfecto es tan paciente como un conductor parisino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen fama, como en chiste, tienen fama de ser bastante estresados, porque como París es de las ciudades más populosas de Europa y la que tiene la población flotante más grande, no solo los residentes, sino que el primer destino mundial en turismo. Pero podemos comparar a un conductor de ciudades como París, de Londres, de la Ciudad de México, con un conductor de Honduras. ¿Serán las mismas En condiciones? cierta forma sí, nada más que aquel insulta en francés y también insulto más sofisticado, ¿verdad? Tal vez no le van a decir las barbaridades que dice acá, pero igual lo insulta. Allá dirá salop, ¿verdad? Cochón o cualquier otra cosa de esa, y aquí van a decir las traducciones al español, ¿verdad? Allá va a decir merda, aquí va a decir que suena más elegante que decirlo en español. Pero los fenómenos, una buena parte del fenómeno es común a todas las grandes ciudades, ¿verdad? Pero aquí se exacerba quizá de cierta forma porque el factor educativo del que usted decía es menos presente, ¿verdad? Los taxistas o los conductores de autobuses, yo creo que todos debemos de reconocer que hay una tremenda presión, ¿verdad? Presión por la cantidad de automóviles que circulan en la misma dirección o en contra, presión por las autoridades, por el policía de tránsito, que siempre hay sospecha de que lo que hace no es lo correcto. Presión por el transeúnte, porque si uno comete un accidente, el transeúnte, hombre, le puede ocurrir cualquier cosa y eso es un accidente. Todas esas presiones, yo creo, nos ayudan y la forma más rápida en que un conductor de taxi le da la respuesta a usted es utilizando un lenguaje que es común entre ellos. Probablemente entre los taxistas hay un lenguaje, lo que llaman códigos, ¿no? Que solo se entienden entre ellos. Pero claro, como yo no pertenezco a ese grupo, cuando me lo tira a mí, entonces este es un insulto, ¿verdad? En el caso de las mujeres, a mí me parece que eso lo que expresa es el desprecio generalizado que tiene el hombre sobre la mujer. Nosotros hemos sido formados como machos, punto, ¿no? Y entonces la mujer debe obedecer. Y si miramos a una mujer encaramada en un carro, ¿y esta qué? ¿Ah? No puede ni manejar. Entonces ahí, yo creo que eso lo que expresa es un poco la cultura machista en la que nosotros hemos sido formados. Y suele pasar también entre los mismos conductores que se cruzan palabras, se insultan, ¿verdad? Porque aquel no se apresura, porque aquel rebasó. Entonces hay bastante problemas en cuanto a la tolerancia al momento de conducir. ¿Qué
¿Qué tipo de palabras, digámoslo así, son como las más frecuentes que se utilizan en estos casos? Apresurate, quitas a carcacha, y utilizan palabras soeces, ¿verdad? Que el conductor usualmente lo hace. ¿En qué partes hay más problemas entre conductores de taxis, conductores de buses, personas particulares? ¿Dónde han identificado ustedes que hay más problemas? Bueno, se ha identificado más con las personas particulares. ¿Por qué motivo? Porque quizás el conductor de una unidad de transporte público no respeta la señalización vial. Entonces el conductor de un vehículo particular viene e insulta al conductor del bus o del taxi. ¿Hay mucho problema, por ejemplo, entre taxis y buses? Sí, es bastante el problema con ellos, ya que creo que ellos lamentablemente forman parte del tránsito vehicular que se da en la capital y en otros puntos de Honduras, ¿verdad? Ya que no utilizan bien las bahías, bajan y suben a pasajeros en cualquier espacio que ellos miren disponibles. Los miembros del orden no se escapan a este fenómeno que poco a poco parece ir creciendo en una sociedad que se ve presionada a salir adelante día a día, por lo que la ley los faculta a imponer sanciones. Esto se vuelve muy común con las personas particulares, las que muchas veces no aceptan los errores que se cometen al momento de conducir. Nosotros, pues, como representantes de la Dirección Nacional de Tránsito, nos hemos visto bastante en estas situaciones, ¿verdad? Donde muchas personas faltan el respeto al policía porque quizás está haciendo su labor de dirección y control vehicular, pero muchas personas no respetan eso por diferentes motivos, ya sea porque van un poco rápidos a sus trabajos, van un poco estresados por el tráfico vehicular, recordando pues que el parque vehicular aumenta día con día, pero no tenemos esa cultura de tolerancia, es decir que no podemos ser nosotros un poco más prudentes al momento de conducir, entonces suele pasar bastante que el ciudadano le falta el respeto al policía, más sin embargo esta persona pues se está viendo que se puede sancionar, ¿verdad? De inmediato, ya que le está faltando el respeto a una autoridad. Entonces, de acuerdo a la ley de tránsito, se le puede aplicar una multa de 600 lempiras. Y si esto pues trasciende a más, se puede incluso remitir a 24 horas de detención, ¿verdad? Por falta de respeto a la autoridad. Es decir, que trae una serie de consecuencias el que nosotros no seamos tolerantes al momento de conducir y faltemos el respeto. Somos muchas veces un poco irresponsables, entonces nosotros decidimos salir de nuestros hogares o de nuestro punto de donde estamos ubicados al destino, pues salimos un poco apresurados, ¿verdad? 10 minutos antes, cuando aquí en la capital, sobre todo, pues tenemos que salir con una hora de anticipación, ¿verdad? Porque ya las calles no están aptas para el parque vehicular que existe aquí en la capital. ¿Qué podemos recomendar a la gente al momento de abordar su vehículo? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le pueden dar? Bueno, en primer lugar, pues uno tiene que encomendarse a Dios, ¿verdad? Para que le dé paciencia, le dé sabiduría y le dé tolerancia. En segundo lugar, salir con bastante anticipación al destino donde uno va. Hacer una ruta. Antes de salir, pues usted trace una ruta, cuál va a ser la que va a seguir para poder llegar a su destino, una ruta alterna y la ruta principal. Y ir atento a las condiciones, ¿verdad? Si usted observa que una persona le falta el respeto o está muy aprecisada, pues ceder el paso mejor y ser prudente y que la otra persona pase. Guardar la calma. Guardar la calma sobre todo, ¿verdad? Y tener a mano siempre un número de emergencia por cualquier situación que se dé en ese momento.